bienvenidos y, como decía Dulos, la pastora, también les encantaría que pudierais formar parte de esta comunidad alegre, bella, que pasa problemas, pero ¿quién no los pasa? Así que estamos todos en el mismo ajo. Y precisamente esto es lo que queríamos compartir con vosotros, un servidor compartir con vosotros, no desde una postura dogmática. Para mí los dogmas los teníamos en Ipste, ¿verdad, Salvori? Que si el dispensacionalismo, que si el milenio, que si el arrebatamiento de la Iglesia, eso eran dogmas. Con los años te das cuenta de que no hay dogmas y que no se puede hablar de forma dogmática. Eso sí, usar la Biblia y trazar, como dice el apóstol Pablo en Timoteo, la Biblia como palabra de Dios y sugerir, hacer alguna sugerencia no solamente interpretativa, sino aplicativa, para que llegue a nuestra alma, llegue a nuestro corazón y haga un efecto importante en la misma. Como decía, estamos experimentando situaciones de dolor, de incertidumbre, de sufrimiento. Probablemente una de las palabras del año sea esta, ¿no? Incertidumbre, como si no hubiéramos tenido bastante con la pandemia, luego la guerra, luego la situación económica, la situación mundial, etcétera, etcétera. Vosotros conocéis y no estamos para elegir, digámoslo así, ejemplos, porque de todos es bien de sobra conocido. Ahora, no solamente en el plano global, también en el plano eclesial. Todas las iglesias hemos sido afectadas por esta pandemia y por esta situación. Y también en lo mismo, en la salud, en la economía. Muchos hermanos, el otro día estaba con este ministerio en la iglesia primera de Sabadell y nos decían algunos hermanos o varios hermanos, pues como hemos retransmitido los cultos por internet, vía lo que sea, Facebook, esto, lo otro, Zoom, lo que sea, pues muchos ya se quedan en casa porque se está más calentito, no hay que salir a la calle y entonces me conecto a las 12 y eso ya va muy bien. No es mi consejo, no es mi consejo como pastor, porque donde hay comunidad hay adoración, hay alabanza, hay palabra, hay mensaje, hay fraternidad, hay intercesión, hay muchas cosas. Cuando uno, no sé si es que soy un antigüete, un viejete, como dicen ahora, algunos con la tele nos falta algo, con la pantalla solo nos falta algo. Así que, como decía Pablo, o el autor o autora de Hebreos, esto ya lo explicaré si queréis otro día, no dejéis de congregaros como algunos tienen de, yo pondría un paréntesis, mala costumbre. Así que adelante. Pero no solo nos ha afectado todo esto en el plano global, religioso, eclesial, sino muy especialmente de forma personal. En cuanto al trabajo, probablemente alguno de vosotros no haya podido acceder o haya perdido el trabajo en este tiempo. ¿Qué vamos a hablar de la familia? Familias lejanas, con nuestra segunda nieta de nuestra hija mayor. Nuestra quinta nieta fue dada a luz y no pudimos verla hasta 3, 4, 5 meses después, casi ya andaba. O sea que esa era la situación. Nos afectó familiarmente. ¿Recordáis? Más o menos en Navidad, San Esteban, que llamamos Reyes, pues más o menos las familias se van juntando en nuestra cultura. Pues hubo casi un par de años que no nos pudimos ni ver, sí, con el WhatsApp, pero es lo que hablamos. No es lo mismo pelearse con el cuñado por WhatsApp que de manera directa, ¿no? Entonces, nos ha revolucionado el tema económico. Ya estáis viendo lo que está pasando con el tema económico en nuestro país, la inflación, etcétera, etcétera, el tema de la integración, especialmente de personas que son más allá de nuestras fronteras, pero que buscan un lugar donde afirmar su persona, su familia, su personalidad. Y no hablemos de la enfermedad, que aquí, pues seguramente, como expresaba Dulos, Salvador Salvori, es el que más la está
sufriendo y siendo afectado, ¿no? Y otros hermanos también que conozco por algún CED que también está delicado de salud y probablemente algunos de vosotros también, y un servidor pues también lo padece, porque somos hombres y mujeres de barro, no vulnerables, sencillos, que aunque a veces nos parece que lo tenemos todo y lo somos todo, etcétera, etcétera, cuando llegan estas cositas te das cuenta de que no somos nada y no somos nadie, ¿eh? Somos como la niebla, decía el apóstol Santiago, que hoy está y mañana no está. Somos como las flores del campo que salen por la mañana y por la noche decaen. Esa es nuestra realidad. ¿Cómo afrontar el problema, las dificultades de sufrimiento? ¿Cómo afrontarlas? Algunas personas las afrontan con resignación, un poco una resignación estoica. Bueno, esto ha venido a mi vida, pues es lo que hay y me aguanto. Yo no os lo recomendaría porque probablemente esa situación de resignación lleva a la anixión, a no hacer nada, como a verlas venir. En nuestros círculos evangélicos, creyentes, protestantes, bautistas, hay una segunda manera o mentalidad para afrontarlo. Y es lo que yo llamo el espiritualismo sin fundamento. Y para mí el mejor ejemplo es lo que algunas veces respondemos cuando vienen problemas a nuestra vida y utilizamos el libro de Job, cuando a Job se le dice que ha perdido los hijos, que ha perdido la familia, que ha perdido el ganado, que ha perdido sus casas, que ha perdido sus posesiones y se queda a cero. Y recordáis su respuesta, ¿verdad? En el capítulo 1, Jehová dio, Jehová quitó, desde la fe creyente, porque al que nombra es a Dios, no a las circunstancias. Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Pero también está como diciendo, y lo matizaré en un momento, está como asumiendo que, bueno, aquí no ha pasado nada. ¿Cómo que no ha pasado nada? ¿Has perdido a los hijos y no ha pasado nada? ¿Has perdido la familia? ¿Has perdido las posesiones? ¿Has perdido y no pasa nada? Pues claro que ha pasado. Claro, la respuesta automática no creo que sea para quedar bien, alguno lo hará, pero es como si fuera una exigencia de la fe. Aquí no ha pasado nada, Jehová dio, Jehová quitó, bendigamos, bendito sea el nombre de Jehová. Si esa fuera la respuesta bíblica o la respuesta, digámoslo así, del Señor para cuando tenemos problemas en la vida, el libro de Job hubiera acabado ahí. El libro de Job solo hubiera tenido un capítulo. ¿Pero qué ocurre? Que Job, ¿cuántos capítulos tiene? ¿Recordáis? Más o menos, números redondos, no busco, por lo menos 40 capítulos. Eso me ha hecho a mí pensar, a un servidor pensar y discernir, que si, lo he dicho ya, la respuesta a los problemas fuera Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová, se hubiera resuelto todo. Más bien es otro tema. Cuando vemos a Job lidiando con toda esa situación, ¿recordáis? Menciona a su familia, se menciona a sí mismo, maldito el día que le dijeron a mi madre que estaba embarazada, luchando con sus pseudo amigos, aquellos sí que no eran amigos, aquellos eran víboras, verdaderos enemigos, hasta que al final, en un tránsito larguísimo vital, en un tránsito vital transísimo, larguísimo también, pues resulta que al final llega a unas conclusiones. Y en esta mañana no vamos a hacer un estudio de Job, que sería bastante largo, y no me quiero pasar de los minutos que tengo, más o menos hasta y media, ¿sí? Pues vamos a leer un libro que es mucho más pequeñito, que es una síntesis del libro de Job, que es el libro, la profecía de Habacuc. Y si queréis ponerle un título, le podríamos poner este, podrían ponerse muchos, ¿verdad? Pero podría ponerse este,
Habacuc, respuestas al sufrimiento. Una observación previa. Habacuc, respuestas al sufrimiento. Una cuestión previa como un pequeño paréntesis. Es tremendo que Habacuc significa abrazo. Abrazo de Dios. Jehová abraza. Y nada más empezar el libro, empieza mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. Yo estoy leyendo la versión de la palabra, pero podéis leer la versión que tengáis a mano y la que más utilicéis. Lo hago porque, como comentaré, hay un par o tres de versículos que la palabra los traduce mucho mejor. Pues bien, nada más empezar la profecía dice que es un mensaje del profeta Habacuc, como queriendo decir, anticipándose ya ante el sufrimiento, en medio del sufrimiento, el Señor abraza, el Señor está contigo, el Señor abraza. Seguramente no hay mayor ni más real promesa que esta, que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa. Es cierto, hay Biblias, ahora va a salir editada una Biblia de las promesas. Habrá que ponerlas en el contexto, promesas a Israel, promesas a Josué, promesas a David, pero a mí no se me ha prometido que voy a heredar el reino terrenal. A Israel a lo mejor sí, pero a mí no. A mí lo que se me ha prometido y a ti lo que se te ha prometido es que en todo momento, no solamente en tiempos de sufrimiento, sino también en tiempos de paz, el Señor nos abraza y está con nosotros. Voy a leer solamente los primeros 4 versículos del libro de Habacuc. Dice, mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedir ayuda sin que tú me escuches? Y he de clamar a ti contra la violencia sin que tú me salves. ¿Por qué me haces ver tanta iniquidad y sin más contemplas la opresión? Ante mí veo violencia y destrucción, surge la querella y se alza la contienda. La ley se ha vuelto inoperante, ya no prevalece el derecho, y el impío puede acorralar al justo cuyo derecho queda conculcado. Seguramente hay alguna diferencia en la traducción, pero más o menos es la idea principal que nos viene a decir Habacuc. Y a partir de ahí, y a partir de todo el libro, mi propuesta sería que para superar cualquier situación de crisis y sufrimiento en la vida hay que pasar por un proceso de 3 etapas que nos llevará a superarlo de manera madura, de forma madura y liberadora. Recordad, afrontar los tiempos de crisis y para superarlos maduramente, positivamente, necesitamos pasar como mínimo por un proceso de 3 etapas. La primera etapa es la etapa del cuestionamiento. Veis que nos alejamos de eso de Jehová dio, Jehová quitó, o aquí no pasa nada. No, la primera etapa es la etapa del cuestionamiento. Es muy importante ver que este libro de Habacuc es muy diferente a las profecías del Antiguo Testamento, porque normalmente las profecías del Antiguo Testamento vienen diciendo yo soy Amós, en este caso no soy profeta, soy recogedor de capraígos, dice la versión Reina Valera, pero Jehová me ha dicho que os diga. Si vais a Ageo, 3/4 de lo mismo. Ageo viene en nombre de Jehová diciendo, y esta es la idea, el profeta recibía el mensaje de Dios y el profeta mandaba el mensaje de Dios al pueblo. En este caso no es así y es una excepción. Es un diálogo entre Dios y el profeta, que luego serviría al pueblo, evidentemente, para eso está escrito y para eso ha llegado a nosotros. Pero la forma que se utiliza es una forma dialogal, en la cual Habacuc pregunta, Dios da una respuesta. En segundo lugar, nuevamente Habacuc pregunta, Dios da una nueva respuesta.
Y para finalizar, finalmente, Habacuc da una respuesta a Dios. La primera pregunta de Habacuc es cuestionamiento. Los versículos que hemos leído. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué me haces ver esta situación? Señor, ¿por qué estamos sufriendo? Seguramente muchos de los que estáis aquí, que ya tenéis una cierta edad, pues os habéis hecho alguna de estas preguntas en algún momento de la vida, sino en varios momentos, porque esto del sufrimiento no se para en un día, o lo tienes, lo sufres y ya sales corriendo, sino que cuando lo has superado, si es que se supera, al X tiempo viene otra, y al X tiempo viene otra, y a veces, como se dice, las cosas malas vienen todas juntas, ¿no? Es decir, que no es una cuestión de que estática, sino que esto es dinámico. Señor, ¿por qué? ¿Quién nos ha preguntado? Señor, ¿por qué? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a sufrir esto? ¿Hasta cuándo vamos a padecer esta situación? ¿Hasta cuándo vamos a estar viviendo esta situación? Y aquí se nos habla de justicia. Vaya tela con el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Aquí hay una erudita en estos temas. Pero qué vergüenza, pero qué vergüenza. Y responde Dios, primera etapa, Señor, ¿por qué? Cuestionamiento. Primera etapa, Señor, ¿hasta cuándo? Cuestionamiento. Y Dios responde, versículo, si me seguís, en el capítulo 1, a partir del versículo 5, dice, mirad a las naciones y observad y quedaréis asombrados, en vuestros días haré una obra, de forma tal que cuando se os cuente no la creeréis. Dice, pongo en pie de guerra a los caldeos, pueblo cruel e impetuoso, que merodea por toda la tierra para adueñarse de territorios ajenos. Y al final el versículo 10 dice, se burlan estos caldeos, babilonios, se burlan de los reyes, se mofan de los gobernantes, se ríen de cualquier fortaleza, levantan un terraplén, esto era una manera de guerrear, y al punto la conquistan. Luego recobran el aliento y prosiguen, y no tienen más Dios que su fuerza. Es decir, un pueblo politeísta, sangriento, malvado, con capacidad de cargarse a los imperios que se conocían, y de hecho así pasó en la historia en la que los babilonios destruyeron metafóricamente a los asirios que estaban en el norte de Palestina, y ahora se iban a llevar al pueblo de Judá al norte, a Babilonia. Había habido un gran avivamiento en Israel, pero los reyes de Israel y de Judá se empecinaron en hacer lo malo, y Dios no tuvo más remedio que disciplinarles. Y la manera de disciplinarles fue llevarlos a Babilonia. Y esta idea es muy potente, muy importante. El mundo secular muchas veces deporta, entre comillas, nuestras vidas. Y a pesar de, Señor, ¿por qué? Y como se dirá dentro de un momento, esto no puede ser, esto no es así. Pues dice Dios, voy a hacer una obra que no os la vais a creer. A veces, no sé si estáis conmigo, no nos creemos qué pasa en nuestro mundo, no nos creemos qué pasa en nuestras iglesias, no nos creemos qué pasa en nuestras familias y en nuestras personas. Habacuc a partir de ahí se pone en otro plan, y es en un plan no chulesco, lo hace con todo respeto, con toda honradez, con toda honestidad, pero sí en un plan rebelde. Una segunda etapa que hay que pasar para superar el sufrimiento de una forma madura es la etapa de la rebeldía. Fijaos el versículo 12.
esta versión lo traduce de otra manera, que es la más correcta, porque la otra, Reina Valera del 60, la 2020, no digamos acierta, no pone en el tiro donde hay que ponerlo. Dice, ¿no eres desde siempre el Señor, Dios mío, Santo mío? Tú eres inmortal, tú no mueres, tú eres inmortal. Dice, tú, Señor, has destinado a este pueblo, a Israel, a Judá, para hacer justicia. Tú, la roca, lo has fundado para infligir castigo. Si tus ojos son demasiado limpios para contemplar el mal y no puedes soportar la opresión, ¿por qué contemplas callado la traición, viendo como el impío devora al que es más justo que él? No puede ser. ¿Cómo vas a actuar tú contra ti mismo? De ahí la importancia de traducir eres inmortal, porque la idea es que tanto Yahvé como Israel hicieron un pacto, y el que rompiese el pacto, digámoslo así, moría, de manera metafórica. De la misma manera, si Israel lo quebrantaba, moría. Pero si Dios lo quebrantaba, ya que estaban sometidos por pacto, moría también. Y entonces el profeta, con un argumento de lógica aplastante, con un argumento teológico aplastante, le dice, tú eres inmortal, tú no mueres, tú no puedes quebrantar el pacto. ¿Cómo vas a hacer que esta gente malsana esté por encima de tu pueblo? Y fijaos la siguiente actitud, capítulo 2, versículo 1. Hace una descripción del tipo de personas que son estas del mundo caldeo. Dice, voy a apostarme, dice Habacuc, en mi puesto de guardia, voy a instalarme en mi atalaya, aguardaré para ver qué me responde Dios y qué puede replicar a mi queja. La versión Reina Valera os descuadra lo que hemos leído, seguro. Es totalmente diferente. Esta es la versión que realmente está más cerca de los manuscritos originales, de la versión Peshitta, de la Septuaginta, del texto hebreo, evidentemente, e incluso de Qumran. Me voy a poner en mi atalaya a ver qué me vas a decir tú, no qué es lo que yo le voy a decir a él. Ya le ha contestado, ¿qué es lo que me vas a decir tú tocante a mi queja? ¿No? Literalmente el término hebreo es rip, y seguro que Salvori se acuerda, rip, que significa pleito legal. ¿Qué vas a decirme tú respecto al pleito legal que te he puesto? Hay que tener narices, ¿eh? Repito, no es desde la chulería, no es desde el resentimiento ni del rencor, no es de que está enfadado con Dios porque no le contesta a él sus preguntas, como él quiere que se las conteste. Es que hay una dinámica de relación pactal que se tiene que cumplir, y esa es la exigencia de Habacuc hacia Dios. Pues de nuevo, después de esta segunda etapa, cuestionamiento, rebeldía, viene la etapa de la aceptación. Un servidor piensa que uno piensa, repito, a la luz del texto, pero yo no predico palabra de Dios. La palabra de Dios es el texto, y bien traducido, por supuesto, pero no un servidor. Pero os hago esta propuesta. Cuando pasamos tiempo de sufrimiento, momentos de crisis, momentos de dificultades, eso que se llama el síndrome del socavón, como las Torres Gemelas, recordáis, que se vinieron abajo, y que a veces puede pasar en nuestra vida también por lo que sea, un divorcio, un problema familiar, problema económico, que no llegamos a fin de mes, que el banco nos dice que la hipoteca la vamos a tener que pagar y se queda con el piso, etcétera, etcétera. La enfermedad, por supuesto, problemas de salud. Pues esta es la actitud, cuestionamiento, rebeldía, y la última, aceptación. La respuesta de Dios en el versículo 2, y el Señor me respondió. El Señor me respondió. Un detalle más, esto no lo vive Habacuc en 2 horas, ¿eh? A nosotros, si nos sienta la cena mal o la comida mal, necesitamos horas para digerir. No digerimos, no somos rumiantes, gracias a Dios creo, pero digerir no es fácil.
y digerir los problemas de sufrimiento no es cuestión de hoy para mañana, porque la mayoría de ellos tienen un tránsito, tienen una historia, no es, bueno, he resuelto este problema, venga, que venga otro. No. Muchos de ellos tienen secuelas, continúan en la historia y sufren un proceso, y aunque, como digo, el libro en mi versión tiene página y media, probablemente la historia de este hombre, de este profeta de Dios, es una historia bastante larga. Es una vida, es un tránsito bastante largo, es un proceso largo. Dios responde, pero responde de otra manera. Dice, ponlo en tablillas, que aquel que lo lea siga. Es una visión a largo plazo, pero vuela a su cumplimiento, no faltará. Aunque tardare, dice Reina Valera, no tardará. El arrogante prosperará, versículo 4. En cambio, el justo vivirá por su fidelidad. Esta es la primera respuesta directa al pueblo. Estáis sufriendo, vais a sufrir. Esta es la respuesta a los creyentes de hoy. A lo largo de toda la historia, 2000 años de cristianismo largos, y a nosotros hoy, el justo, por su fidelidad, vivirá. Es decir, el justo vivirá en medio de todas sus problemáticas, siendo fieles al Señor. Pero bueno, no solamente eso. Hay una serie de ayes. En el versículo 6, ay del que acumula lo que no es suyo. Si podéis hacer paralelismos con nuestra vida actual, hacedlo. Ay del que acumula lo que no es suyo. ¿Hasta cuándo amontonará prendas de empeño para sí? Sin ir más lejos, ayer una vicepresidenta de la Comisión Europea la han metido en la cárcel por el manguis. Aquí a los manguis no les meten en la cárcel. Los que no sean de aquí, que sepan que aquí es muy difícil meter a los manguis en la cárcel. Pero hay de los que acumulan lo que no es suyo, ya les vendrá. Versículo 9, hay del que forja su casa con el fruto de la maldad para poner a salvo su nido. Un presidente de una comunidad de no sé dónde, de cuyo nombre no quiero acordarme, tenía en Málaga, en Marbella, un pedazo de loft que no se sabe de dónde se sacó el dinero. Ahora la izquierda está diciendo que aquel que utilice mal el dinero para sí mismo en más de no sé cuánto, va a tener que ir a prisión. Se adelantarán a este ay, pero es que al final es que caen todos, de todos los colores. Versículo 12, ay del que edifica una ciudad con sangre. Tenemos guerras en todos los países, prácticamente. Pero obviamente la que más nos está afectando y está afectando al mundo es la guerra de Rusia y Ucrania. Y quieren edificar su espacio, pero con sangre, a base de muertos. ¿Qué sentido tiene eso? En África, ¿cuántas guerras no hay? ¿Cuántas personas no tienen que salir de allí por piernas para salvar su vida y sus personas? Pero llegará. Versículo 15, ay del que hace beber a su prójimo y lo emborracha con bebida drogada para luego contemplarlo desnudo. ¿No ha sido esto una moda durante este verano? ¿Cuántas chicas no han sido pinchadas, ¿no?, con algo? ¿A cuántas, normalmente es a cuántas, a las mujeres, violencia de género, se les droga, se les pone en el cubata cualquier historia para verlas desnudas y más cosas que no hace falta comentar? Hay de estos personajes. Y por último, el 19 dice, hay del que dice a un leño, despierta, y a una piedra muda, ponte en pie. ¿Podrá alguno de ellos hablar?
está recubierto de oro y de plata, pero no alberga ningún aliento vital. ¿De qué sirve un ídolo? ¿De qué sirve? Ay de los idólatras. Y en aquellos tiempos los ídolos tenían una forma física. En nuestros tiempos también muchas veces los ídolos tienen forma física. En algunas religiones los ídolos tienen forma física. Pero hay de los ídolos que no tienen forma física, pero que están ahí, como el amor al mundo, como el amor al dinero, como el amor a estas cosas que hemos estado diciendo. Todo aquello que sustituye a la persona de Dios se convierte en un ídolo, aunque fuera positivo. La familia, el trabajo, la honradez, la seriedad. Si sustituye a Dios, eso es un ídolo que ni oye ni ve. ¿Y cómo acaba esta respuesta de Dios? Primero, sed fieles. Segundo, ay, porque lo que les espera a esta gente será importante. ¿Por qué? Porque dice Jehová, versículo 20, el Señor, Jehová, Yahvé, está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Cuando hablamos, y Salvador también lo debe recordar, la teología del pacto y el doctor Lauri, magnífico profesor, por cierto, le decíamos, si ya hemos estudiado Antiguo Testamento en el IPSTE, que nos obligaba a hacer una asignatura de Deuteronomio, y nos decía en su castellano chueco, miren ustedes, si no han hecho conmigo Antiguo Testamento, pues no tienen ni idea de Antiguo Testamento, así que hay que hacer la clase. Bueno, chapó, menos mal que nos casi obligó a hacer la asignatura, porque yo hubiera leído esto, más Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, y hubiera pensado, Jehová está orando, o Jehová está adorando, o Jehová está cantando, o Jehová está ofrendando. Esto es una figura de lenguaje que significa que Jehová se está vistiendo para la guerra. Porque en aquellos tiempos la guerra no se hacía desde arriba, sino que la guerra se hacía desde abajo. El guerrero divino, que se le llamaba, el príncipe, el jefe de la tribu, el jefe con el nombre que sea del grupo, el rey de una pequeña monarquía, iba delante para vencer justamente al otro rey, y aquí hay un factor espiritual, para demostrar que el que ganaba era el que estaba por encima de los demás dioses. Y cuando dice Jehová está, el Señor está en su santo templo, está diciendo que se está preparando para la guerra, que se está vistiendo de guerrero, para salir el primero a guerrear. Y como va a pelear, para bendecir a su pueblo, que los demás callen, que calle delante de él toda la tierra. Y entonces llega esa actuación de aceptación por parte de Habacuc. Dice, versículo 1 del capítulo 3, oración del profeta Habacuc al estilo de las endechas, de las lamentaciones. Señor, he oído tu palabra y respeto tu actuación y temí, dice Reina Valera, ¿verdad? Haz la realidad en medio de los tiempos. Y este es el nudo, el moll de l'os de la respuesta de Habacuc. Señor, lo que tengas que hacer, hazlo. Anteriormente había dicho, Señor, ¿por qué? Señor, ¿hasta cuándo? Después había dicho, no, te pongo un pleito, me declaro en rebeldía. Te he cuestionado, pero ahora me declaro en rebeldía. Y ahora ya acepta, Señor, lo que tengas que hacer, hazlo. Porque, otra vez, fidelidad al Señor
y confianza en Él da plenitud de vida. A partir de ahí viene un salmo que seguro que todos lo conocéis, un poema que nos pone en la perspectiva del futuro, que Dios va a hacer esto, va a hacer lo otro, pero salvará a su pueblo. Y dice, para finalizar, el versículo 16, al oírlo, se conmovieron mis extrañas a su voz y temblaron mis labios. Mis huesos empezaron a pudrirse y a vacilar mis piernas al andar, pero yo aguardo sereno que llegue el día de la angustia. Qué diferencia, ¿verdad?, con el principio, sobre el pueblo que nos ha oprimido. Y aunque no eche brotes la higuera, ni den las vides ningún fruto, aunque nada se espere del olvido, ni los lebrantíos den para comer, aunque no haya ovejas en el aprisco, ni queden vacas en los establos, aún así yo me gozaré en el Señor, me alegraré en Dios mi Salvador. El Señor mi Dios es mi fuerza, da a mis pies agilidad de gaceta y me hace caminar por las alturas. Me hace caminar por las alturas. Aceptación. Vivimos diferentes situaciones de incertidumbre, de dolor, de sufrimiento, sea global, sea eclesial, sea personal, por los motivos que hemos mencionado ya. Y creo que la respuesta bíblica a este asunto, o una respuesta bíblica a cómo afrontar y superar las situaciones de crisis y de sufrimiento, hay que pasar por un proceso de 3 etapas. Primera, cuestionamiento. Segunda, rebeldía. Tercera, aceptación. Y muy especialmente, que el Señor nos ayude a serle fieles. Que Dios os bendiga. Amén.